continuar con nuestro estudio en Gálatas. Ya hemos ido avanzando bastante, pero mientras uno lee la carta a los Gálatas, uno se da cuenta que es una epístola polémica. Es una carta o una epístola donde Pablo se sumerge de lleno en la controversia. Y la polémica surge porque en la iglesia se están introduciendo enseñanzas erróneas. Y eso a Pablo como dijera alguien, lo enerva, lo fastidia, de tal manera que el tono de la carta es un tono bastante agresivo, podríamos decirlo, pero que sale del corazón y del amor que Pablo tenía hacia los hermanos y que quería verlos que anduviesen conforme al Evangelio. Y el capítulo que nos corresponde hoy, el capítulo 5, está muy relacionado con todo lo que es el tema central de la carta. El tema central de la carta es la libertad. Cristo nos llamó o nos libertó para que viviésemos en libertad. En otras palabras, Cristo no llamó a los Gálatas, no los libertó para que viviesen en la esclavitud, porque sería una contradicción. O sea, Cristo los llamó a ellos, los libertó para que viviesen en libertad. Si el Hijo del Hombre, dijo Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, vamos a leer Gálatas 5, 1 al 12. Es probable que no alcancemos hoy a terminar no la lectura, sino la enseñanza. Dice Gálatas 1, 5 del 1 al 12. Entonces, Beto, gracias por ofrecerte para leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligáis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el peso de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Tono bastante fuerte. Termina el versículo 12, ojalá se castraran. Eso es lo que quiere decir allí, se mutilasen los que os perturban. O sea, es bastante fuerte. O sea, y definitivamente Pablo está contrastando dos opiniones o dos puntos de vista o dos maneras de ver la fe. Una, la manera de ver la fe a la luz de lo que Dios ha dicho que es la fe verdadera, y lo que es la fe falsa. Entonces, le dije al comienzo que la carta a los Gálatas es una epístola polémica, y ahí se mete Pablo a la controversia, y eso, entender esa carta y entender nuestra época,
es como complicado, porque nuestra era es una era de tolerancia. O sea, ¿por qué tenemos que incomodar a la gente diciéndole la verdad? O sea, hay que dejar que la gente tenga una concepción de lo que piensa. Cada quien piensa que lo que está creyendo está correcto, y la gente se ve, detesta escoger, decidirse por la verdad o el error. Le gusta a veces a la gente andar en la verdad y en el error a la vez. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender esta polémica carta. Señor, aquí estamos confiados, Señor, en la autoridad de tu palabra y confiados en la guía del Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tú traigas a nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, iluminación, para que esta palabra sea muy clara a nuestros ojos, a nuestra mente y a nuestro corazón, y podamos tener la capacidad de escoger y escoger bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día la gente dice, no importa lo que crean las personas, lo importante es que sean sinceras. Si la persona es sincera, no importa en lo que cree. Y es como cuando usted va al terminal y usted va para Medellín, pero usted es sincero y cree que va para Medellín, pero se embarca en un bus que va para Bucaramanga. Y usted se sienta ya en el bus que va para Bucaramanga y sinceramente usted cree que va para Medellín, pero se echa la sabanita, lo que sea, y cuando termina el viaje en la madrugada se da cuenta que llegó fue a Bucaramanga. Usted puede ser muy sincero, pero estaba equivocado. Escogió el bus que no era. Entonces, no solamente es la sinceridad, sino el objeto donde yo tengo mi fe. Entonces, Pablo trata de aclarar y poner los asuntos a fondo, tocar los asuntos a fondo y los toca con mucha agudeza, que eso es muy contrario a nuestra época. En nuestra época a veces nos da miedo, nos da temor decir las cosas tal como las dice el Evangelio, por temor a ser rechazado. Entonces, la actitud o la fe del Nuevo Testamento y como la concebía Pablo es muy diferente a como nosotros muchas veces la concebimos en el día de hoy. Es su manera de introducción. Entonces, le puse el título la fe verdadera y la fe falsa. El cristianismo bíblico no nos permite nadar en dos aguas, como tampoco nos permite vivir en una nube. Nos desafía a ser definidos y decisivos o decididos. Eso es lo que plantea Pablo aquí en este capítulo. Hay que elegir entre el cristianismo, entre el evangelio y la circuncisión. Ahora, porque hay una fe que es una fe basada en logros humanos. Es algo que el hombre puede conseguir por sus propias buenas obras. Y la fe en Cristo representa una fe del logro divino, de lo que Dios ha hecho por medio de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces está por un lado la fe falsa, aquí relacionada con la
circuncisión, basada en lo que yo puedo hacer y lo que va ligado a la circuncisión, porque vamos a ver que la circuncisión no simplemente es una cirugía ambulatoria, sino que eso tiene toda una serie de implicaciones, no solamente, no es nada más la parte física, sino en la parte bíblica y en la parte teológica. Pero por otro lado está la fe basada en el logro divino, en lo que hizo Dios en la persona del Señor Jesucristo. Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, versículo 2, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, los creyentes estaban pensando que está bien creer en Cristo, pero circuncidarse les daba la seguridad de ser aceptables delante de Dios. Pablo les dice: de nada os aprovechará Cristo. O sea, ya vamos viendo que circuncisión y fe en Cristo son completamente antagónicos. O sea, no podemos vivir lo uno y vivir lo otro, porque eso es lo que los falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia. Sí, Cristo murió y Cristo es suficiente, pero le falta circuncidarse y guardar la ley. Pero no, básicamente, para complementar, dice Hechos capítulo 15: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. gracias, Melo, para allá vamos. Esa situación acá de los Gálatas tenía también su trasfondo en lo que había pasado en Hechos capítulo 15, porque lee de Felipe el versículo 1 y el 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Y el 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarnos y matar el cuarto en la ley de Moisés. Entonces, miren, el circuncidarse era requisito para poder ser salvo, y el circuncidarse iba atado al guardar todas las cosas de la ley. Entonces, la circuncisión equivale a la ley, las obras y lo que Pablo llama esclavitud. Cristo equivale a la gracia, a la fe y a la libertad. Hay una serie de contrastes allí en el pasaje. Y Pablo espera que los hermanos allá elijan. O sea, lo que Pablo estaba viendo era que lo que estaban viviendo los gálatas era imposible. O sea, es decir, agregar la circuncisión a Cristo y quedarse con ambos. O sea, era, ustedes creyentes, ustedes ya puso su fe en Cristo, esto está bien, pero le falta, para poder ser salvo, para completar el paquete, circuncidarse y guardar toda la ley. Pablo le dice: no, señores, el asunto no es así. La circuncisión y Cristo se excluyen mutuamente. No podemos meterlos en un solo paquete. Entonces, Gálatas 5 son congruentes con el tema de toda la carta. Ese es un contraste que contrapone dos opiniones o dos puntos de vista. Por eso el tema es la fe verdadera y la fe falsa. Una fe que es verdadera y otra que es falsa. Y se estaba levantando dentro de la congregación esa falsa fe de agregarle a la fe en Cristo la otra fe, que era la circuncisión, con todo lo que implicaba eso.
Entonces, en el versículo 1 al 6, ahí se marca el contraste dos veces. Primero está hablando, está el punto de vista de quienes practican las dos cosas, las dos clases de fe. Y los versículos 7 al 12, ¿quiénes están predicando esas cosas? O sea, el primer párrafo, los dos, del 1 al 6, está de quienes practican las dos clases de fe. Y en segundo lugar, versículos 7 al 12, de quienes lo predican. Y ahí Pablo se incluye en eso, de los que predican la fe verdadera y de los que predican la fe falsa. Entonces, vamos a los primeros versículos, del 1 al 6. Los creyentes falsos y los creyentes verdaderos. Hay un contraste, hay una afirmación y hay un mandato. La otra parte, como les dije en el bosqueo, los maestros falsos y los maestros verdaderos. Pasamos a la... Miremos los creyentes falsos y los creyentes verdaderos. En los manuscritos más antiguos, o mejores manuscritos, dividen el versículo 1 del capítulo 5 en dos frases separadas. De manera que en lugar de exponer solo el mandamiento, como en la Reina Valera contemporánea, expresan primero una afirmación. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La afirmación es: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y hay un mandato basado en esa afirmación. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. O sea, hay dos frases separadas, y una es: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y el mandato es: manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y es por eso que Pablo en su narración habla de que ellos empezaron a correr bien, pero en el camino de la carrera se desviaron y ya no se mantuvieron firmes en lo que habían creído, sino que empezaron a agregarle lo que los judaizantes estaban enseñando. La afirmación: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Pablo en toda la carta, ¿se acuerdan de los conceptos de esclavitud que habían allá? Que él en una parte del capítulo 2 habla de que antes no éramos hijos, pero que fuimos adoptados, que fuimos hechos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces el tema de la esclavitud en contraste con la libertad. Nuestra condición anterior se describe como esclavitud y se describe a Jesucristo como el libertador. Se describe también la conversión como un acto de emancipación. Me libero por lo que hizo Jesucristo de la esclavitud, y la vida cristiana como una vida de libertad. O sea, hemos sido llamados de la libertad, de la esclavitud a la libertad. Pero esa libertad no debe llevarnos al libertinaje, que eso Pablo lo aclara y tenemos que aclararlo también, porque es fácil pensar y decir: ya yo estoy liberado del yugo de la circuncisión, de las obras de la ley, y ahora puedo vivir como yo quiera, como una secta que se llama Cayendo en Desgracia, que piensan que es salvo, siempre salvo, 3 S, y de ahí lo convirtieron no solamente en 3 S, sino en 3 6, pensando que ya yo soy salvo, ya yo puedo vivir como quiera. Entonces, Cristo nos llamó fue a libertad, no a libertinaje. Entonces, hay que tener cuidado con el tono de lo que la carta de Pablo a los Gálatas está diciendo. Entonces, vamos avanzando y vamos dándonos cuenta de todo eso. La libertad, como lo deja claro toda la epístola y su contexto, no es una libertad frente al pecado, sino frente a la ley, aunque sabemos que implica también el pecado.
lo que Cristo ha hecho es liberarnos. Entonces nos ha liberado no tanto de las ataduras del pecado, sino de la culpa del pecado. Porque la ley, una de sus facetas es tratarnos a hacernos sentir, a mostrarnos el pecado, y ese pecado nos hace sentirnos culpables. Pero Cristo lo que procura es liberarnos de la conciencia de la culpa del pecado, del perdón que Él ha ofrecido. Sigamos. Entonces, digamos, pensé en este término, que lo que Pablo describe, la libertad cristiana, es libertad de conciencia, es libertad de la tiranía de la ley, porque hay una tremenda tensión en que los que quieren cumplir la ley para conseguir el favor de Dios y hacen, guardan aquí, guardan allá, y como fallen en una cosita, eso les da una culpabilidad tremenda. Pero también se sienten incapaces de guardar estrictamente todo lo de la ley, porque eso es lo que el cumplir la ley está buscando, es obtener el favor de Dios. Y ya la salvación no depende de la obra de Cristo, sino de la obra de lo que yo puedo hacer. Entonces, es la libertad de sentirnos aceptados por el Señor, es sentirnos que tenemos acceso a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la libertad que Cristo vino a darnos verdaderamente. El mandato es, ya que Cristo nos ha libertado, para que disfrutemos la libertad. Esa es una versión en inglés que está así: Cristo nos ha liberado para que disfrutemos la libertad. Debemos estar firmes en ella y no someternos nuevamente al yugo de la esclavitud. En otras palabras, miren, hermanos Gálatas, Jesucristo los libertó a ustedes para que disfruten de esa libertad, para que vivan, para que experimenten esa libertad, y no para que nuevamente se sometan al yugo de la esclavitud. En otras palabras, usted y yo, como los hermanos Gálatas, estamos llamados a disfrutar la libertad de conciencia que Cristo nos ha entregado o nos ha ganado por nosotros mediante su perdón. Él nos ha perdonado. Él en la cruz, dice Colosenses, que allí fue clavada en la cruz el acta de nuestros delitos, como un reo que le ponen en su prontuario, y allí está, por esto lo condenamos. Pero esa condena que nosotros merecíamos fue clavada en la cruz del Calvario, y Cristo Jesús nos liberó, nos ha libertado, y eso mediante el perdón que Él nos ha ofrecido. Ahora, el concepto de los hermanos allá en que habían caído era de que necesitamos ganar la aceptación de Dios. ¿Y cómo? Mediante la obediencia. Y eso suena muy humano, suena muy lógico. O sea, tenemos que ganarlo. O sea, nada es gratis en la vida. O sea, hay que esforzarnos, hay que obedecer. Y la figura que se usa, que hay en el trasfondo de este pasaje, es la figura que está en el capítulo 26 de Levítico, versículo 13. Allá, quiero leer por allí que lo busque, Levítico 26, 13, donde nos habla de un buey que está, bueno, yo no sé si ustedes han visto los bueyes arando. Donde yo he visto bueyes por ahí por la zona bananera, unos bueyes donde los usan, le ponen atrás una cosa para cargar el guineo. Se usan mucho los bueyes por ahí por la zona bananera, y eso desde la antigüedad. Pero en el Antiguo Testamento, en la cultura israelita, los bueyes los usaban en pareja y les ponían un yugo, y ese yugo era pesado. Pero vamos a ver lo que nos dice Levítico 26. ¿Quién lo encontró? Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no
siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Yo los saqué a ustedes de la servidumbre de Egipto y he roto las coyundas, o sea, he roto el yugo para que puedan levantar la cabeza, puedan tener la cabeza erguida. O sea, tengan la imagen ustedes de un buey que todo el tiempo va cargando un peso y su cabeza siempre está hacia el piso. O sea, es un símbolo de esclavitud. Y lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel: mire, ya yo los liberté de la esclavitud de allá, de Egipto, para que tengan la cabeza erguida. Y eso es lo que estaba comunicándoles Pablo a los Gálatas. Ustedes, una vez que han sido liberados de su aplastante yugo, como el buey, pueden tener ahora la cabeza erguida. O sea, nos llamó Dios para vivir en libertad. Dios nos llamó para no volver otra vez a ese pesado yugo, que en este caso representa la ley, representa la circuncisión. Y tremendo, o sea, si ese güey ya ha sido liberado de su yugo, ¿cómo es que va a querer ese yugo, ese güey, volver otra vez a que le pongan semejante carga? Miren, yo tuve la experiencia de cargar un yugo, pero de frijol. Me regalaron en la sierra, una vez que fui al Carmelo, como un quintal de frijol de ese rojo. Y veníamos en el carro hasta cierto lugar que se llama Kennedy, y allí la carretera se desplomó y no había paso. Y tuvimos que bajar de allá como 3 horas, y alguien me facilitó un morral para que metiera, además del maletín que traía en la mano, me facilitaron un morral y ahí eché el quintal de café y me lo puse en la espalda. Vea qué cosa más pesada. Sabrosa, pero no la perdoné acá cuando llegaron. Pero el cargar eso implica dolor. Y ahora las personas, por ejemplo, que han estado en el ejército, que tienen que cargar, además del armamento, tienen que cargar ese pesado morral. Eso es la figura de un yugo, de algo que pesa demasiado. ¿Y cómo es que ustedes, Gálatas, después de haber sido liberados de ese yugo, ahora quieren volver otra vez a cargar el yugo? Aquí estoy, pónganme el yugo. Si Cristo a ustedes los ha liberado. Entonces, esa figura del buey nos ayuda a entender que definitivamente el concepto de libertad es un concepto bastante amplio, de vivir la libertad. Nosotros no hemos vivido en una cultura en la cual ha imperado la esclavitud, como nuestros antepasados en el África. Aún dentro del Nuevo Testamento se veía que había la práctica de la esclavitud. Películas recientes, la única que yo me acuerdo, Raíces, ¿se acuerdan? Punta Quinte, donde había toda esa experiencia de tratarnos de imaginarnos de toda esa realidad de la esclavitud. Entonces, imagínense ustedes a una comunidad de creyentes que han sido liberados por el poder de Dios, pero ahora ellos mismos quieren volverse otra vez en la esclavitud. A veces es igual así en la vida cristiana. En otro tiempo nosotros estábamos bajo el yugo de la ley, aplastados por las exigencias de la ley, porque la ley es exigente. O sea, la ley te ahorca, la ley te pone un peso que tú no eres capaz de llevar. Y cada vez que nosotros desobedecemos ese cargo de conciencia, ese dolor, esa tristeza, ese temor de que no puedo, no soy capaz. Y el hecho de que si fallo en uno, me hago culpable de todo.
sea, usted puede 99% bien guardando la ley. En un puntico falló. Entonces, se puede sentir de la frustración de eso. Aplastados. Cristo nos liberó de esa agonía, de esa exigencia. ¿Y saben por qué? Porque Cristo cumplió todas las exigencias de la ley por nosotros. Murió por nuestra desobediencia. Llevó nuestra condenación. Nos rescató, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él nos ha quitado el yugo de los hombros y nos ha librado para que podamos estar erguidos. ¿Cómo es que vamos a querer otra vez volvernos a someter? Gálatas, ¿cómo es que ustedes quieren volver otra vez a la esclavitud si han sido ya liberados? Entonces, la pregunta que surge es: ¿podemos acaso ponernos nuevamente bajo la ley y someternos a su cruel yugo? Nosotros decimos ahora no, pero eso no era lo que estaban haciendo los hermanos allá. Ellos se estaban sometiendo otra vez. Y entonces Pablo les está diciendo: el cristianismo es libertad, no es esclavitud. Cristo nos hizo libres y debemos estar firmes en nuestra libertad, caminar en libertad. Y qué cosa linda es la libertad, cuando usted puede desplazarse, cuando usted puede, por ejemplo, yo estuve en la cárcel en una ocasión, pero haciendo una visita. Allí en la cárcel de Ternera, para una fiesta que tenían ellos allí de los presos, nos invitaron para compartirles allá a ellos y ver la forma en que ellos viven, porque no podíamos estar, no lo podían reunir tampoco todos en un solo patio, sino en diferentes patios, y había unos patios donde estaban las personas que vivían en una miseria, en una cosa terrible. O sea, allí en esa presos, pero no solamente presos, sino en las condiciones en las que estaban muy difíciles, inhumanas. Y he visto yo reportajes a veces que pasan de las cárceles en nuestro país, o sea, que han sobrepasado los límites, hacinamiento tremendo. Entonces, uno ve la libertad, uno que está afuera y ve la libertad, o sea, dice: uff, gracias a Dios por librarme, guardarme de no estar en un lugar así. Pero estos hermanos gálatas están viviendo en libertad, y ahora ¿qué? Están otra vez esclavos, están otra vez presos de la crueldad de la ley. Pareciera que fuera sacado de los cabellos ese pensamiento, pero es la realidad que están viviendo los gálatas. Ahora, hay un tema general y hay un tema preciso. Vamos a pasar del tema general al tema preciso en los versículos 2 al 4. ¿Cuál es el tema preciso allí? La circuncisión. Los falsos maestros de la iglesia gálatas estaban diciendo lo mismo que en Hechos capítulo 15, 1 y 5. Estaban diciendo que los cristianos convertidos debían ser ¿qué? Circuncidados. Y no voy a entrar a hacer una explicación de eso, porque ya tuve una mala experiencia en Cartagena. Y esto puede ser un asunto trivial, porque uno dice: bueno, ¿y qué tiene que ver una cirugía menor del cuerpo? Hoy lo podríamos llamar una cirugía ambulatoria, una cirugía que el pueblo judío la hacían al 8º día del niño que ha nacido. Y también había unos expertos en hacer esa cirugía, como Sansón, que salían a recoger allá de los enemigos y traer en cantidad, hacer circuncisiones gratuitas.
Pero la pregunta que les hago yo a ustedes, ¿por qué se preocupa y molesta tanto Pablo por eso? Si es si la circuncisión es una cirugía menor, ¿por qué es que Pablo tiene esa preocupación? Ya, no era así. Era un ritual que ellos Era cruel. A ver. un ritual que ellos volvieron como manera anterior. Ajá. Aunque en los adultos eso era doloroso, pero en la parte física, cuando el niño estaba recién nacido, decían que era al octavo día era el mejor momento para la cicatrización del niño. O sea, y de hecho, eso ha repercutido hoy en día que las mujeres judías son las que menos sufren de cáncer uterino. O sea, médicamente y higiénicamente tiene su valor. El problema para los judíos es que simplemente para ellos no representaba una cirugía menor, no representaba una cirugía ambulatoria. No existía la anestesia. Entonces, era por las implicaciones doctrinales que eso tenía. Eso no era una cirugía corporal como la estaban presentando los maestros. No era un rito ceremonial. Era un símbolo teológico. El ser circuncidado implicaba era que yo soy aceptado por Dios. Dios me acepta. Yo soy separado. Yo soy distinto a los demás. Y de allí donde el pueblo de Israel, del linaje de Abraham, somos diferentes. Miren que ellos trataban a los demás incircuncisos. O sea, para referirse, ustedes no son aceptados por Dios. Nosotros los circuncisos hemos sido aceptados por Dios. Entonces la connotación no era algo simplemente técnico de la cirugía, ni tampoco un rito ceremonial, sino un símbolo teológico. Y de pronto hasta segregacional. También, exactamente, tenía también esas implicaciones. O sea, representaba la circuncisión, representaba un tipo particular de fe, una religión. Es decir, la salvación mediante las buenas obras en obediencia a la ley. Porque el lema de los falsos maestros, a menos que ustedes se circunciden conforme a la ley de la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, en Gálatas, ustedes, muy bonito eso de Cristo, que Él murió por ustedes allá en la cruz del Calvario, pero eso de nada les sirve si no se circuncidan conforme a la tradición de Moisés. Entonces miren todas las connotaciones que eso tenía. Entonces era un símbolo de separación, era un símbolo para ellos de aceptación, de pureza delante de Dios. Estos hermanos, tanto en Hechos 15 como acá, los falsos maestros estaban declarando que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. Había que agregar la circuncisión, y con la circuncisión la obediencia a la ley. Eso hacía parte del paquete. O sea, eso equivale a decir que se debe permitir a Moisés que complete lo que Cristo había comenzado. Ese es el pensamiento. Cristo hizo una obra, y es buena esa obra, pero esa obra necesita ser completada. Y es a través de la circuncisión y guardar las obras de la ley. ¿Y ahí qué implica? El logro humano. Ahí qué implica? El esfuerzo, las buenas obras. Ahí implica que yo soy el que me la gano. ¿Se acuerdan ustedes de Efesios capítulo 2, 8 al 10? Que dice que la fe o la justificación es
por gracia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si fuese por la circuncisión y guardar la ley, ¿los méritos de quién serían? De nosotros. Entonces Dios tendría que darnos unas palmaditas en la espalda. Oye, tú sí eres tremendo, tú sí eres bueno. O sea, tú te mereces esto que te hemos preparado a ti. O sea, tú te hiciste la circuncisión y tú guardaste toda la ley. O sea, tremendo. O sea, hay que ponerte a ti allá y colgarte una medalla. Y aplaudir y que pase por una calle de honor porque es por lo que tú has hecho, es tremendo. Entonces, eso es lo que los falsos maestros estaban enseñando a los gálatas. La obra de Cristo no es suficiente. Hay que completarla con las ordenanzas de Moisés. Entonces, ¿quiénes son los falsos maestros? Los falsos maestros no solamente son aquellos que se hacen circuncidar y que están obligados a practicar toda la ley, porque miren lo que dice allí. Y de otra vez os testifico que a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y entonces Pablo dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia veis. O sea, ustedes corrían bien, comenzaron por la gracia, dependiendo de la obra suficiente de Jesucristo en la cruz, y ahora le han agregado a eso la circuncisión y la ley. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol? Y él no anda con rodeos, hace una grave afirmación, tratando de ponerlo así como en palabras entendibles. Pablo, o sea, hablando Pablo, les digo, ustedes han roto con Cristo, han caído de la gracia. En otras palabras, agregar la circuncisión es perder a Cristo. Tratar de ser justificado por la ley es caer de la gracia. No se puede tener ambas cosas. O sea, estaban aquí por la gracia, por todo lo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo. Y ahora ustedes están aquí, circuncisión y la ley, han caído. Ahora su fe y su confianza está. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es por la circuncisión y por las obras de la ley. Ustedes corrían bien, ustedes comenzaron bien, pero en el camino se dejaron afectar por los falsos maestros. Y no se puede tener ambas cosas. No se puede vivir por la gracia y se puede vivir por la ley. ¿Es lo uno o lo otro? Es imposible, y ya estamos terminando, nos falta como una hora. Entonces es imposible recibir a Jesús reconociendo por medio de ello que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Entonces, y tristemente hemos encontrado hermanos nuestros en la fe, hermanos muy queridos por nosotros, que comenzaron por la gracia, que se congregaron aquí con nosotros por la gracia, y hoy están bajo la circuncisión, afirmando de que sí podemos hacerlo, que podemos creer. Tenemos que elegir entre una fe, diría, o una religión de ley o una fe de gracia, entre Cristo y la circuncisión. No es que después de haber comenzado por fe, como le dijo Pablo en una parte, ahora ya no andan por fe, sino andan es por la ley, por las obras de la ley. Entonces, mis amados hermanos, para reflexionar, ¿qué tanto valor
nosotros le damos a esa libertad de la cual hemos sido libres. Usted y yo, que estuvimos sujetos al yugo de la esclavitud. En mi caso personal, yo pensaba que por ir el 24 en la noche a la misa de gallo, que por ir todos los años a unas procesiones allá en Convención Norte de Santander, el tener un escapulario, el tener unas estampitas en la cartera, donde que yo pensaba que por eso y guardar todo eso y que había que hacer la primera comunión, la reconfirmación, había que hacer, o sea, todo una serie de ritos, porque por eso pensaba yo que era, y qué frustración sentía yo cuando no podía cumplir todas las demandas de la religión, de la ley. Si Dios me sacó de allá y me ha dado libertad, ¿cómo es que voy a querer volver otra vez a esa esclavitud? Rosita dice ni loca. Yo estudié con las hermanas Teresitas, ¿verdad? Y en el colegio primario y secundario. Y en una capillita a las 12 del día o 12:30 nos metían ahí a orar. Y no podíamos abanicarnos ni echarnos fresco ni nada, sino, hermana, me decían, no pueden, no es que eso es pagando por sus pecados. Esa penitencia tremenda, ¿verdad? Entonces, si Dios nos sacó de eso, mis amados hermanos, ¿cómo es que tenemos que volver otra vez como los hermanos Gálatas? O sea, si Dios los liberó a ustedes para que como el buey se les ha quitado ese yugo y puedan mirar con fuerza, erguido, un futuro de libertad, ¿cómo que van a querer otra vez volver allá? ¿En serio? Pero esa es la realidad. Miren, estos hermanos Gálatas se habían desviado. Y un versículo dice allí que un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego vamos a ver, el próximo domingo vamos a ver que algunos de ellos cuestionaban que Pablo también, no, si Pablo también habla de Pablo también se circuncidó. Pablo también él también o sea, le estaban metiendo y ustedes saben que como la cuestión de que si uno tira mentira, de la mentira algo queda. Entonces hasta los falsos maestros involucraban allá a Pablo, y entonces Pablo hace toda una argumentación más adelante en cuanto a que si él se circuncidara, entonces ¿por qué él es perseguido? O sea, si él defendiera la circuncisión, ¿por qué entonces lo persiguen? Entonces, mis amados hermanos, usted y yo hemos sido libertados, libres, pero para que vivamos en libertad, no en libertinaje. Yo debo darle gracias cuando yo leía y meditaba en estos días, o sea, una tremenda gratitud a Dios por haberme hecho libre. O sea, yo me imagino aquellas primeras personas que recibieron la carta de libertad cuando en los Estados Unidos se declaró la libertad de la esclavitud. Exactamente, o sea, cuando las personas recibieron esa carta, o sea, el Cristo, la felicidad, somos libres. Vivir en libertad es lo más precioso. Vivir la fe en libertad es lo más hermoso. Saber que usted y yo, por mucho que queramos hacer las cosas bien, en algún punto lo embarramos. Y que no podemos ser aceptos delante de Dios por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Valoremos el sacrificio de Jesucristo, que nos ha dado libertad. Dos personas voluntarias que le den gracias a Dios por esa libertad que hemos obtenido. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio, por ocupar nuestro lugar
Señor Dios Todopoderoso, alabamos tu santo nombre, porque tú, siendo nuestro Creador, sabiendo, Señor, lo limitados, Señor, que somos, tú hiciste este plan, Señor, de salvación, para que esta humanidad, a la cual tú amas, pudiese estar reconciliada contigo. Gracias, Dios, porque tú enviaste a nuestro Señor Jesucristo para tender ese puente entre nosotros, la creación caída, y tú, que eres un Dios santo, santo, santo. Gracias, Dios, porque por lo limitado que somos, Señor, tú derramaste tu gracia sobre nosotros. Tu amor se derramó sobre nosotros, sobre las acercarnos a ti. Y ahora podemos tener, Señor, acceso al trono tuyo, al trono de la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido declarados justos por la obra que realizó en la cruz de Calvario. Te adoro, Señor, porque tú nos conoces perfectamente, y aún cuando nos conoces, sabes cada cosa nuestra, ahora sí tú nos sigues amando. Gracias porque ahora pertenecemos a tu familia. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero esto no nos será quitado. Nuestra libertad no depende, Señor, para nada de nuestras limitadas fuerzas, sino de ti, Señor, que eres Dios Todopoderoso. Tu mano poderosa nos sostiene, Señor. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Gracias, Señor, por esa libertad que nos has dado. Gracias que necesitamos sometidos al yugo del pecado, Señor, y a la culpa del pecado de nosotros. Señor, que podemos disfrutar de esa vida abundante, Señor, que Jesús prometió. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Que Dios nos bendiga, y ya que Cristo nos ha liberado, disfrutemos esa libertad. Que Dios nos bendiga a todos. Con sancocho.